¿Qué tal, chavos? Continuamos con la unidad 4 de mecánica de fluidos que corresponde al tema de hidrodinámica. Este problema consiste en aplicar la ecuación de cantidad de movimiento y nos menciona que una tubería de 60 centímetros de diámetro que transporta 900 litros por segundo de un aceite de densidad relativa igual a 0.85 tiene un codo de 90 grados en un plano horizontal. La pérdida de energía en el codo es de 1.1 metros de aceite y la presión en la entrada es de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos pide determinar la fuerza resultante generada por el codo. Lo primero es recordar las ecuaciones de cantidad de movimiento. Aquí vamos a tener, recuerden que les dije, vamos a manejar problemas en el eje X y en el eje Y. Y las ecuaciones son las siguientes. Recuerden, es Fx o el peso específico entre gravedad por caudal por V2x menos V1x. Y las de Y, Fy igual a peso específico entre gravedad por caudal por V2 en Y menos V1 en Y. Este va a ser nuestro volumen de control. Nos dan la presión 1 y nos dan el caudal. El detalle es de que no nos dan la presión 2. ¿Por qué son importantes? Estos valores del lado derecho de la igualdad, tanto en X como en Y, los vamos a conocer. ¿Por qué? Tenemos caudal, podemos sacar velocidad y tenemos peso específico, así como la gravedad. Lo que no tenemos son las fuerzas que están del lado izquierdo. ¿Qué fuerzas va a haber? Les dije que pueden ser fuerzas de corte o fuerzas debidas a la presión. En este caso es por presión. ¿Por qué? Nos dicen que en la entrada, que es el punto 1, porque el flujo va en la dirección mostrada, y es decir, entra aquí en el punto 1 y sale en el punto 2 en la dirección que se muestra. Nos dice que hay una presión en la entrada. Esta es la entrada, por lo tanto aquí va a haber una presión aplicada en este orificio de entrada. Es nuestra presión 1. En el punto 2, de la misma manera, como les dije, siempre son presiones del exterior al orificio, siempre. Entonces va a ser del exterior al orificio y aquí va a ser nuestra presión en el punto 2. Y recuerden que les dije que presión es igual a fuerza entre área, y si yo quiero sacar fuerza, despejo y me queda presión por área. Recuerden que estas presiones van a generar fuerzas, en este caso fuerza 1 y arriba una fuerza 2 que van en la misma dirección de la presión, es decir, hacia la derecha y hacia abajo. Por eso es importante conocer las presiones. ¿Conozco la presión 1? Sí, me dice que son 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que en kilogramos por metro cuadrado pues son 30.000. 30.000 kilogramos por metro cuadrado. Pero no conozco la presión 2, y si no conozco la presión 2, aquí tengo que emplear la ecuación de energía. Recordando la ecuación de energía, sabemos que la ecuación de energía es la carga de presión en un punto, en este caso el 1, más la carga de velocidad en 1, más la carga de posición en 1, más una carga añadida, menos una carga extraída, menos las pérdidas, igual a la presión ahora en el punto 2 entre el peso específico, que es la carga de presión, más la carga de velocidad en el punto 2, más la carga de posición. Carga de velocidad, presión y posición. Y en este volumen de control no hay bombas, por lo tanto no va a haber cargas añadidas, no va a haber cargas extraídas porque no hay turbina. Si hay pérdida, no la dan y el valor. Y algo importante, nos dice que esté en un plano horizontal. Es como si tuviéramos la tubería debajo del piso y este dibujo lo estamos viendo desde arriba. Si está sobre el mismo plano horizontal, está claro que la z tanto del punto 1 como la del punto 2 va a valer lo mismo. Y si valen lo mismo, pues se elimina, ¿no? Porque valen lo mismo. Otro detalle con las cargas de velocidad, como el orificio de entrada como el de salida tienen el mismo diámetro, que son 60 centímetros, es lógico que la velocidad
en la entrada y la salida, como es el mismo diámetro, va a ser la misma. Entonces, aquí es posible en la ecuación de energía, también se nos van porque son iguales. Y simplemente para poder sacar esa presión en el punto 2, pues despejamos. Nos quedaría, fíjense, P2 entre peso específico igual a P1 entre peso específico menos pérdidas. Aquí nada más nos queda la carga de presión en el punto 1 y las pérdidas. Y si despejamos ese P en el punto 2, nos quedaría P1 entre peso específico menos pérdidas, que multiplica a el peso específico. Y con ello ya tendríamos la presión en el punto 2. Sabemos que la presión 1 son 30.000 kilogramos por metro cuadrado. Y sabemos que el peso específico ya dijimos que es 850 porque nuestra densidad relativa es 0.85, la multiplicamos por 1000 y nos da 850. Las pérdidas son 1.1 metro y simplemente multiplicamos otra vez por el peso específico. Y con ello tendríamos la presión en ese punto 2. Si la sacamos es 30.000 entre 850 menos 1.1 por 850. Y nos da un valor de presión en el punto 2 de 29.065 kilogramos por metro cuadrado. Con ello obtendríamos ya la presión en el punto 2. ¿Qué sigue después de obtener esas presiones? Ya tengo la P1 que es 30.000. Ya tengo la presión en el punto 2 que es 29.065. Ahora obtengo las fuerzas que dibujé en el esquema. Estas fuerzas 1 y 2 se obtienen con presión por área. El área es circular. Recuerden que el área de un círculo se obtiene pi diámetro cuadrado entre 4 o pi por radio al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay que sacar ahora la fuerza 1 y la fuerza 2. Esas fuerzas las vamos a obtener con la ecuación que ya mencioné. Recuerden, fuerza es igual a presión por área. Entonces, para sacar la fuerza en el punto 1, vamos a tener que P1 por área. La presión 1 ya sabemos que es 30.000 kilogramos por metro cuadrado. Y el área es el área de un círculo. Recuerden, es una tubería, la sección es circular. Es pi por el diámetro, que son 0.6 metros al cuadrado sobre 4. Con ello obtendríamos la fuerza 1 o la fuerza de entrada. 30.000 por pi por 0.6 al cuadrado entre 4. Tenemos que nuestra fuerza es 8.482.3001. Y recuerden, es fuerza. Estamos hablando de kilogramo fuerza. La fuerza 2, de la misma manera, pero con la presión 2 que acabamos de sacar, que es 29.065, sería fuerza 2 igual a presión 2 por área, y eso es 29.065 kilogramos por metro cuadrado por el área, que es pi por 0.6 metros al cuadrado sobre 4. Y con ello se obtiene la fuerza en el punto 2 o en la salida. 29.065 por pi por 0.6 al cuadrado entre 4 y nos da una fuerza de 8.217.9351 kilogramos. Y sabemos que son kilogramo fuerza. No se vayan a confundir, estamos hablando de kilogramo fuerza. Con esta fuerza 1 y esta fuerza 2 ya podemos obtener nuestras fuerzas dinámicas aplicando estos teoremas, que son la ecuación de cantidad de movimiento que habíamos explicado al inicio.
Pero ¿dónde están esas fuerzas que no conozco a lo que le llamamos fuerza dinámica? Bueno, este es el codo de 90 grados donde ya hay un cambio de dirección. Si yo tengo una fuerza 1 hacia la derecha, para equilibrar este sistema, lo más lógico es de que mi fuerza dinámica en X sea hacia la izquierda, en contra de esta fuerza 1. Y de la misma manera, si en Y tengo una fuerza hacia abajo, lo más lógico es que nuestra fuerza en Y sea hacia arriba. Y recuerden una cosa importante para la convención de signos del lado izquierdo, es decir, de todas las fuerzas que aplican. Vuelvo a repetir, pueden ser de corte o de presión. En este caso tenemos fuerzas de presión en el punto 1 y en el punto 2. Y recuerden, si yo supongo estas fuerzas dinámicas que estoy mostrando aquí, Fx y Fy, en estos sentidos, mi signo positivo va a ser el mismo sentido de esas fuerzas dinámicas. Es decir, poner el plano cartesiano y decir que hacia arriba y hacia la izquierda son positivos. Este Y, este X. Esa sería mi convención, es decir, izquierda positivo, arriba positivo. Y ahora sí, si se fijan, vamos a aplicar las ecuaciones de cantidad de movimiento para el eje X para sacar la fuerza X y para el eje Y para sacar la fuerza Y. Pero para ello necesito velocidades. Pero ojo, para sacar las velocidades, aquí ya hay que emplear ecuación de continuidad. Recuerden que la ecuación de continuidad nos dice que un caudal es igual a una área por una velocidad. Yo lo que quiero es velocidad, entonces es caudal entre área. Simplemente despejo velocidad. Ya tengo el caudal, son 900 litros por segundo. Si yo lo quiero en metros cúbicos por segundo es 900 entre 1000. ¿Por qué? Recuerden que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Entonces sería 900 entre 1000 son 0.9 metros cúbicos por segundo. Y el área ya sé el diámetro que es 0.6 metros. Calculo la velocidad. Sería 0.9 metros cúbicos por segundo entre pi por 0.6 metros al cuadrado sobre 4. Y con ello obtendría una velocidad 0.9 entre pi por 0.6 al cuadrado entre 4. Y eso me da una velocidad de 3.1830 metros sobre segundo. Y algo importante que hay que recalcar aquí, como es el mismo diámetro tanto en la entrada o punto 1 como en la salida o punto 2, la velocidad va a ser la misma tanto en la entrada como en la salida. ¿Por qué? Porque es el mismo diámetro. Si hubiera un cambio de diámetro, ahí sí cambiará la velocidad, pero aquí no es este caso. Entonces podemos colocar aquí que esta velocidad es igual a v1 y a v2. Entonces, ¿para qué me van a servir estas velocidades? Pues bueno, para las ecuaciones de cantidad de movimiento, para el eje X y para el eje Y. Para eso me importan. ¿Qué otra cosa importante hay que considerar aquí? Recuerden que en las velocidades del volumen de control, les dije, el primer signo que se debe considerar es el de las fuerzas y son positivas hacia donde supusimos las fuerzas dinámicas, es decir, Fx y Fy. Y del lado derecho les comenté que se debe considerar un signo más, que es el de las velocidades. Y les mencioné que cuando una velocidad entra, se pone negativa. Y cuando una velocidad sale, se pone positiva. ¿A qué me refiero con eso? Si nos vamos al punto 1, la velocidad 1 entra porque es la entrada. Aquí entra, esta velocidad sería negativa. Y en el punto 2, si se fijan, sale la velocidad 2. Por lo tanto, esta velocidad 2 sería positiva. Pero tengan cuidado, me refiero para cada uno de los ejes. Hay que considerar algo muy importante aquí. En el punto 2 hay pura velocidad en Y.
Entonces mi V2 en el eje X no hay. Por lo tanto, este V2X va a valer 0. El negativo es de la ecuación y después esta velocidad 1 en X sí hay, la que está aquí. Y entra. Por lo tanto, ese menos es de la ecuación y aparte tendremos que poner el menos porque entra en ese punto. De la misma manera se haría con la velocidad 2y y la velocidad 1y. Entonces, vamos por pasos y vamos a sacar las fuerza en X. En fuerza en X, ojo, nada más tengo la Fx que es mi incógnita, positiva porque es a la izquierda positivo, menos esta fuerza 1. En Y de la misma forma sería Fy menos esta F2. Entonces, voy a colocar de nuevo la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Cuál era? Recuerden, es fuerza en X igual a peso específico entre gravedad, caudal, por B2X menos B1X. Y del lado izquierdo, ya les dije, positivo hacia la izquierda, vamos a tener mi incógnita que es Fx menos la F1, que es la de la entrada, igual a peso específico entre gravedad por caudal por B2 en X menos B1 en X. Y ahí tengo ya la ecuación de cantidad de movimiento. ¿Qué me falta? Sustituir y despejar esa Fx. Recuerden, esa F1 es 8482.3001 y la velocidad 3.1830. Entonces vamos a sustituir y poner Fx, que es mi fuerza dinámica que no conozco, menos la fuerza 1, 8482.3001. Recuerden que son kilogramo fuerza. Igual el peso específico, ya dijimos que es 850 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, ya sabemos que es 9.81. Tengan cuidado aquí, el peso específico debe ir en kilogramos por metro cúbico o en su caso kilopón sobre metro cúbico. El caudal ya sabemos que es 0.9 metros cúbicos por segundo. Aquí viene lo importante, la velocidad 2 en X. Les dije, en el punto 2 no hay ninguna velocidad en X. En el punto 2 no hay velocidad en X y en el 1 sí y entra. Por lo tanto va a ser negativa. No se confundan aquí. La velocidad 2 en X no hay ninguna velocidad en X en el punto 2 o salida, 0. El signo menos es de la ecuación y tendría que poner un signo más menos porque entra en ese punto. La velocidad es 3.1830 metros sobre segundo y cerramos los paréntesis. ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a hacer el lado derecho primero y al final despejamos la Fx. Vamos a colocar la primera fuerza de aquí. Ahora sí calculamos, sería 3.1830 que me va a dar positivo por 0.9 por 850 entre 9.81. Eso me da un valor de 248.2155 y son kilogramos. De todas estas multiplicaciones me queda kilogramo y recuerden que es kilogramo fuerza. Simplemente para sacar Fx pues despejo y va a pasar sumando ese 8482.3001 y me da un valor de 8730.5156 kilogramo fuerza y ese es mi valor de la fuerza en X. Un detalle, si me hubiera resultado negativa, quiere decir que habríamos supuesto mal ese sentido de esa fuerza. Solamente sería eso. Para Y nos vamos de la misma forma, pero en Y vamos a necesitar de la fuerza 2 que acabamos de sacar, que es 8217.9351. Y fíjense, en el punto 2 sí hay una velocidad en Y. Si se fijan, sí hay velocidad en Y aquí.
pero en el punto 1 no hay velocidad en Y, entonces ahora la velocidad 1 en Y va a ser 0. La velocidad 2 en Y sale. Recuerden que si sale es positiva, entonces se quedaría positivo aquí. ¿Y qué vamos a tener en el lado de las fuerzas? La Fy, que es mi fuerza dinámica desconocida, y la fuerza 2, que es debida a la presión 2, pero sería Fy menos F2. Entonces, de la misma forma, como en X, vamos a plantear de nuevo nuestra ecuación. Va a ser, recuerden, es Fy igual peso específico entre gravedad por caudal por B2 en Y menos B1 en Y. Y en Y, ¿qué vamos a tener? Van a ser la fuerza en Y desconocida menos la fuerza 2 debido a la presión, igual a peso específico entre gravedad por caudal por B2 en Y menos B1 en Y. Con eso tendríamos el planteamiento de la ecuación de cantidad de movimiento, pero ahora en el eje Y. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos nuestro valor de la F2 que ya sacamos, va a ser Fy, que no la conozco, menos 8217.9351 kilogramos, que es la fuerza 2. El peso específico es 850 kilogramos por metro cúbico, entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, el caudal, que es 0.9 metros cúbicos sobre segundo. La velocidad 2 en Y, repito, si hay velocidad 2 en Y sale, es positiva, es igual a la velocidad que dijimos que era 3.1830. 3.1830 mi velocidad, metros sobre segundo, el menos de la ecuación. Y recuerden que en el punto 1 no hay velocidad en Y, por lo tanto sería 0. ¿Qué faltaría aquí? Lo mismo, realizar la operación del lado derecho y despejar esa Fy. Sería 850 entre 9.81 por 0.9 por 3.1830. Y si se fijan, me da este mismo 248.2155. ¿Por qué? Son las mismas velocidades. 248.2155 kilogramos. Simplemente, ¿qué hacemos? Despejamos esa Fy y nos va a quedar un valor de al 248 le sumamos 8217.9351 y nos va a quedar un valor de 8466.1506 kilogramos fuerza, y con ello tendríamos las dos fuerzas, pero nos piden la fuerza resultante. Entonces ya tengo Fx y Fy, habrá que irnos al esquema y aquí, chavos, para sacar la resultante pues simplemente tendríamos que hacer Pitágoras y iría en este sentido. Esa sería mi fuerza resultante. Tendría que aplicar Pitágoras y sacar el ángulo. Vamos a sacar el ángulo, el más común, pues siempre es el de con respecto a X. Y recuerden que respecto a X es Fy entre Fx. Entonces vamos a proceder a sacar esa resultante. Vamos a sacarla aquí a un lado para ver esas fuerzas. Recuerden, es la fuerza en X que tenemos aquí y la fuerza en Y que tenemos aquí. Entonces sería, recuerden, es fuerza resultante es igual a la raíz de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y simplemente, ¿qué habría que hacer? Pues sustituir esas fuerzas, tanto Fx como Fy, y tendríamos que serían fuerza resultante sería igual Fx al cuadrado, que es 8730.5156 kilogramos al cuadrado, más los
8.466.1506 kilogramos al cuadrado. Y recuerden que todo esto es en raíz. Y con ello tendríamos ya una fuerza resultante de, vamos a calcularla, 8.466.1506 al cuadrado más 8.730.5156 al cuadrado y raíz. Recuerden, puede variar de acuerdo a los decimales que usen, si usan 4 o si usan nada más 2. Nos da una fuerza resultante de 12.161.3160 kilogramos fuerza. Y ahí tendríamos ya uno de los resultados. Simplemente nos faltaría el ángulo. Y el ángulo, como les dije, si queremos sacar el que está con respecto a la horizontal, está claro que sería este de aquí, ¿no? Este ángulo de aquí es el que sacaríamos y le podemos poner teta. Entonces, si se fijan, para sacarlo sería el opuesto, que es el y, entre la adyacente, que sería esa x. Entonces, con tangente inversa sacaríamos ese ángulo que nos falta. Entonces, por lo tanto, aquí podríamos teta es igual a tangente inverso de fy entre fx, y sustituyendo tendríamos tangente inversa de la fy, que ya dijimos que es 8.466.1506 kilogramos, entre 8.730.5156 kilogramos, y simplemente con ello obtendríamos un ángulo 8.466.1506 entre 8.730.5156 y le sacamos tangente inversa y nos da un ángulo de 44.1192 grados. Y si queremos dibujar, ya sabemos que las fuerzas en X va a la izquierda, la de Y va hacia arriba, y aquí tenemos la resultante. Ese ángulo, como les dije, es este de aquí, y pues aquí está el codo, ¿no? Este sería nuestro ángulo teta, y con ello tendríamos ya el resultado final. Una fuerza resultante de 12.161.3160 kilogramos fuerza a un ángulo de 44.1192. Y con esto terminaríamos el análisis de un problema que aplica ecuación de cantidad de movimiento.